¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Feliz sábado. Estaba reflexionando acá en un pasaje de las Escrituras y quería compartirlo con ustedes. Hoy un hermano me compartió este versículo de 1 de Samuel 13:13 y pensaba en varias cosas. El texto nos habla de Saúl, primer rey de Israel. Y acá viene tal vez la primera reflexión, ¿no? Dios nunca quiso que a Israel tuviese rey. Sin embargo, les permitió a ellos andar en sus propios caminos y pudiendo haber dicho, no cuenten conmigo, fue el mismo Dios quien eligió a Saúl como rey. En ese camino que no era su voluntad, Dios los guió y los ayudó de igual manera. Esto nos habla de la misericordia de Dios, que aún a nuestra testarudez no nos deja abandonados a la primera de cambio. Y la historia nos cuenta, acá en 1 Samuel 13:13, que Saúl estaba por ir a una batalla con el ejército y con el pueblo de Israel. Y tal vez acá el segundo punto de reflexión es que tampoco había sido la voluntad de Dios que Israel tomara Canaán mediante las guerras. Él les había dicho, suban y posean la tierra. En un año, las avispas, los tábanos, la naturaleza misma va a expulsar a todos los cananeos que han llenado la copa de la iniquidad. Ustedes suban y posean la tierra. Sin embargo, Israel lo primero que hace es ir a mirar, ve que todos son gigantes, que no lo van a poder vencer, y empieza un camino del que nunca va a poder salir, porque el que a espada mata, a espada muere. Este es un principio bíblico. Entonces, como Israel inició una conquista por la guerra, nunca más en la historia de Israel hasta el día de hoy pudieron tener paz con respecto a ese tema. Constantemente en guerras, en conflictos bélicos. Pero bueno, acá tenemos a Saúl esperando a Samuel para poder iniciar una guerra. Samuel era quien traía las instrucciones y era quien realizaba el sacrificio para ir a la guerra. Sin embargo, Samuel se tardaba y todo el pueblo se empezó a poner nervioso, y Saúl también. Entonces, para agradar a la gente, Saúl toma sobre sí la responsabilidad que le correspondía a Samuel y realiza el sacrificio. Y en este contexto es que llega Samuel y le dice, en 1 Samuel 13:13, ¿no? Entonces Samuel dijo a Saúl, torpemente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Torpemente has hecho. Y este es otro punto de reflexión, ¿no? Porque Saúl estaba haciendo la obra de Dios, estaba en las cosas sagradas y actuó con torpeza. ¿Qué significa actuar con torpeza? De forma apresurada, sin meditar, haciendo la propia voluntad, sin discernimiento. ¿Y a causa de qué puede ser, o cuál puede ser la razón por la cual actuamos de esa manera? El orgullo nos puede llevar a pensar de que la tenemos súper clara, de que no necesitamos de nadie, de que nuestras ideas, nuestro razonamiento es perfecto. Pero vemos que a los ojos de Dios no lo es. La forma perfecta de actuar es hacer su voluntad, esperar sus instrucciones, escuchar su voz. Y tristemente conocemos también el final de la vida de Saúl. Si ustedes me acompañan a Primera de Crónicas, capítulo 10, nos dice que, o nos relata, ¿no es cierto?, un hecho de la vida de Saúl que fue muy triste, ¿no? Dice Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a Pitón preguntándole y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y acá quiero que empecemos a aplicar este principio de no actuar con torpeza. Si yo leo este versículo así como está,
entiendo que Dios lo mató a Saúl. Es lo que dice la Biblia, Dios mató a Saúl. Ahora, actuar con torpeza sería quedarme solamente con este texto, actuar de forma apresurada, sin discernimiento, sin sabiduría. Sin embargo, si nos tomamos un poquito más de tiempo y hacemos las cosas de forma más calmada, pidiéndole sabiduría a Dios y reuniendo varios textos de la Biblia para un mismo tema, podemos ir a 1 de Samuel, capítulo 31, donde después de perder una batalla, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y echóse sobre ella. Dios mató a Saúl. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que sepas, que Dios mató a Saúl. Pero también te relata cómo sucedió. Dios desprotegió a Saúl, le dio el reino a David, y todas las malas decisiones de Saúl y su torpeza lo llevaron a suicidarse. Él tomó la decisión de quitarse la vida. Sin embargo, Dios se arroga esa muerte por haberle quitado su protección, por no haberlo acompañado después de que Saúl mismo decidió elegir a la pitonisa, al mismo Satanás, antes que a Dios. Entonces, esta reflexión es simplemente para entender cómo debemos comportarnos frente a las cosas sagradas, especialmente frente al estudio de la palabra de Dios, que es una de las tareas más importantes que Dios nos deja. Estudiar la palabra de Dios no tiene que ser algo apresurado, algo que leo, 10 minutos por día me alcanza, estudio sobre un tema y junto solamente 5 versículos, 10 versículos. Estudiar la palabra de Dios es escudriñar, es guardar, es buscar el tesoro escondido. Y esto no es pérdida de tiempo. A veces nosotros en la vida tenemos tiempo para un montón de cosas, pero no tenemos 1 o 2 horas para de verdad escudriñar la palabra de Dios y ver lo que dice sobre cada una de sus verdades. Has actuado torpemente, Saúl. Que estas palabras no sean aplicadas a nosotros. Todo lo que el Señor nos demanda es hacerlo de forma cuidadosa, de forma atenta, pidiéndole a Él sabiduría, tomándonos el tiempo necesario y poniéndolo como prioridad por sobre otras cosas en esta vida. No seamos como Saúl, aprendamos esa lección, ¿sí? Y tomemos en serio las cosas de Dios. Si hay un tema bíblico que se nos está presentando y nosotros no lo conocíamos o lo entendíamos de forma diferente, tomémonos el tiempo para estudiar la palabra de Dios. No actuemos con torpeza, no saquemos conclusiones por lo que otra persona nos pueda decir o por 3 o 4 versículos que se nos pueda mostrar y 2 o 3 citas más. Tomémonos el trabajo, porque Dios no va a disculpar a nadie por decir, pero bueno, como aquel fue el que te lo dijo, estás disculpado. O sea, Dios va a demandar de nuestras manos qué hicimos con nuestro tiempo y con nuestras decisiones. Y vemos como en la vida de Saúl, que actuar fuera de la voluntad de Dios y actuar torpemente termina en la ruina, en la miseria y en la muerte. Pero entendiendo de dónde viene la muerte y de quién viene la muerte. Porque una cosa es que Dios se arrogue la muerte de los seres humanos porque Él permite que eso suceda, porque los desprotege, y otra cosa es que le echemos la culpa o que lo acusemos de que Él mata a las personas simplemente porque no lo obedecen. Saúl decidió ir a la divina en vez de a Jehová, entonces Jehová lo mató. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, está perfectamente revelado en su palabra y no debemos actuar con torpeza delante de esta verdad. Investiguemos, tomémonos el tiempo y pidámosle a Dios sabiduría para poder ser llamados sabios, hombres
conforme al corazón de Dios, como se lo llamó a David a pesar de sus faltas. Que Dios nos bendiga, y nos dé la sabiduría, la fuerza, el tiempo y todo lo necesario para poder escudriñar en su palabra, para poder escarbar todas las piezas preciosas que Él nos ha dejado y para poder morir al orgullo, para poder morir al yo, a la arrogancia, a la soberbia. Cambiar todo lo que haya que cambiar y aceptar todo lo que haya que aceptar. Y esto lleva tiempo, lleva paciencia, lleva esfuerzo y dedicación. Así que adelante, hermanos, eso es lo que hoy reflexionamos sobre la palabra de Dios. Vayamos por las cosas sagradas a conciencia y con la bendición de Dios.